Como bien sabemos, existen varios programas de cumplimiento. Vamos a enfocarnos en este webinar en los sistemas de cumplimiento para las empresas del sector real. En principio tenemos el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral denominado SagriLoft, que este sistema es vigilado y supervisado por la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué busca este sistema de autocontrol? Busca mitigar todos los riesgos asociados a lavados de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Quisimos traer a colación de este webinar algunos aspectos que son muy importantes para que los tengamos en cuenta. El primero de ellos es que para el SagriLoft es necesario contar con un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento debe reportar mínimo anualmente al máximo órgano social un informe de gestión. Una recomendación muy importante para este informe de gestión anual, teniendo en cuenta que para los meses entre febrero, abril más o menos, se realizan las asambleas de accionistas anuales o también las juntas directivas. Es importante que dentro de estas reuniones se deje contemplada la lectura de ese informe de gestión del oficial de cumplimiento y dentro de las actas quede un ítem donde se haga mención al informe del oficial de cumplimiento, tal cual como se puede presentar el de los revisores fiscales, el de los administradores, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esta recomendación? Más adelante que abundemos un poco más en el informe 75, vamos a ver que es uno de los requisitos que nos solicita este cuestionario del informe 75. Ahora bien, ¿qué reportes son indispensables o más bien son obligatorios presentar ante la Superintendencia de Sociedades? En principio tenemos el informe 58. ¿Qué contempla ese informe 58? Es allí donde nosotros le damos a conocer a la Superintendencia de Sociedades quién es el oficial de cumplimiento nombrado para el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, ¿sí? ¿Qué información nos solicitan allí? Generalmente nos van a solicitar el acta mediante el cual se nombra el oficial de cumplimiento, que esta debe ser, vuelvo y reitero, del máximo órgano social, bien sea asamblea de accionistas o junta directiva. En segundo lugar, nos van a solicitar tener la hoja de vida del oficial de cumplimiento. En tercer lugar, acreditar el conocimiento del oficial de cumplimiento, que pues más adelante vamos a ver un poco de los requisitos del oficial de cumplimiento. En cuarto lugar, vamos a tener un oficio del representante legal donde nos certifiquen que efectivamente el oficial de cumplimiento cumple con los requisitos contemplados en la circular externa 016 del 2020, donde describen todos los requisitos del oficial de cumplimiento, y hay un nuevo documento que tenemos de la circular del 11 de septiembre, en la cual nos solicitan certificar las inhabilidades e incompetencias del oficial de cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el oficial de cumplimiento, por ejemplo, no presente ningún conflicto de interés, no esté nombrado en más de 10 empresas y que estas empresas entre sí no tengan una misma actividad económica. Es importante que este informe 58, que lo vamos a tramitar a través del Strong User y posteriormente el STR mediante el Strong Web, es importante que esto lo realicemos máximo los siguientes 15 días hábiles de la fecha en que quedó nombrado el oficial de cumplimiento por el acta del máximo órgano social. Otro de los informes que tenemos que presentar obligatoriamente ante la Superintendencia de Sociedades es el informe 75. Pero como lo vimos en la agenda, vamos a tener un capítulo específicamente para el informe 75. Por otra parte, para el SagriLoft tenemos otra entidad que es la Unidad de Información y Análisis Financiero denominada UIAF. Dentro de esos requisitos que les nombraba del informe 58, también es indispensable que previo a realizar la formalización del nombramiento del oficial de cumplimiento ante la Superintendencia de Sociedades, ya se haya realizado el registro ante la UIAF del oficial de cumplimiento, que para ello pues también hay que solicitar el código de la entidad, ¿sí? Es importante mencionar que ese código que vamos a solicitar ante la UIAF de la compañía para posteriormente realizar la vinculación del oficial de cumplimiento puede tardar 10 días hábiles, ¿sí?
A la unidad de información y análisis financiero como oficial de cumplimiento, ¿qué información hay que reportar? Hay que realizar unos reportes objetivos dependiendo de la actividad económica de la compañía. Es importante mencionar aquí que no todas las compañías tienen la obligación de presentar este reporte objetivo. ¿Quiénes lo pueden presentar? Por ejemplo, los concesionarios, que por el número de ventas que ellos presentan, las cantidades de efectivo que reciben en el día a día, son entidades que sí están obligadas a realizar este reporte objetivo. En segundo lugar, tenemos los ROS, también llamados reportes de operación sospechosas, que en qué momento el oficial de cumplimiento realiza ese reporte de operación sospechosa. En el momento que identifica alguna operación sospechosa dentro de las actividades diarias de la compañía. Y un tercer reporte que es indispensable realizar, que es el reporte de ausencia de operación sospechosa. Este tercer reporte se debe realizar de manera trimestral. Cuando se realiza una vez finalice el trimestre, se debe realizar dentro de los 10 siguientes días calendario al vencimiento. Cuando, por ejemplo, vamos a realizar el informe comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre, este informe de ARS lo debemos haber presentado máximo el 10 de octubre. Si lo presentamos por alguna razón del 11 de octubre en adelante, ya aquí estamos hablando de que venimos presentando estos informes con extemporaneidad. Entonces, sí es importante que hagan el análisis de las operaciones sospechosas que de pronto puedan presentar dentro del trimestre y asimismo poder presentar oportunamente los reportes AROS ante la Unidad de Información y Análisis Financiero. Algo aquí que es muy importante mencionar, y es que si dentro del trimestre nosotros tuvimos conocimiento de algún reporte de operación sospechosa y el oficial de cumplimiento lo reportó ante la Unidad de Información y Análisis Financiero, durante ese trimestre no habría lugar a presentar un AROS porque pues ya presentamos un ROS. Eso en cuanto al SAGRI-LAUTA. Ahora, hablemos un poquito acerca del programa de transparencia y ética empresarial. El programa de transparencia y ética empresarial, a diferencia del SAGRI-LAUTA, se va a centrar netamente en lo que son temas de fraude y corrupción, por quien está vigilado y supervisado igualmente por la Superintendencia de Sociedades. Así como lo hablamos hace un momento para el SAGRI-LAUTA, el programa de transparencia y ética empresarial también debe contar con un oficial de cumplimiento, también debe presentar unos informes de gestión al máximo órgano social al menos una vez al año y de igual manera debe quedar el soporte de que sí se está socializando esa gestión del oficial de cumplimiento, bien sea con la asamblea o con la junta directiva, que cómo lo vamos a certificar o constatar en dado caso que tengamos una auditoría de la Superintendencia de Sociedades. Lo vamos a dejar inmerso dentro del acta, bien sea de asamblea o junta directiva. ¿Qué informes debemos presentar de manera obligatoria para el programa de transparencia y ética empresarial? Entonces, así como lo veamos para el SAGRI-LAUTA, para el programa de transparencia también debemos presentar un informe 58. ¿Qué contiene ese informe 58? El nombramiento del oficial de cumplimiento, así como una serie de requisitos que vamos a ver más adelante. Y también tenemos la obligación de presentar el informe 75. ¿Qué difiere, digamos, el programa de transparencia y ética empresarial a un SAGRI-LAUTA? Cambia principalmente el tipo de reportes que nosotros hacemos. A diferencia del SAGRI-LAUTA, para un programa de transparencia y ética empresarial, no tenemos que hacer reportes trimestrales ante la UIAF. La UIAF no está asociada, digamos, acá frente a temas del programa de transparencia y ética empresarial, que sí es muy importante tener acá en cuenta, que debemos contar con una línea ética para recibir todas esas denuncias asociadas a actos de soborno o corrupción. ¿Qué sucede? En el momento que nosotros, oficiales de cumplimiento, recibimos una queja, una denuncia mediante este canal, hay dos caminos. Si la denuncia está asociada, digamos, a una empresa del sector privado, debemos dar a conocer esa denuncia ante la Superintendencia de Sociedades. Pero si esta denuncia sabemos que está asociada a entidades públicas, esta denuncia la debemos dar a conocer a través de la Secretaría de Transparencia. Ellos van a ser los encargados de hacer toda la investigación y determinar que esa denuncia que los oficiales de cumplimiento están presentando efectivamente da lugar a abrir un pliego de investigaciones. Ahora bien,
Hemos recibido bastantes consultas referente al programa de protección de datos personales, también conocido como principio de responsabilidad demostrada. Resulta que mediante la ley 1581 surgió todo el tema de protección de datos personales, donde donde varias entidades entraron en la obligación de contar con este programa. Para este programa, inicialmente estaban obligadas las las compañías sin ánimo de lucro, las CESALes, que superaran las 100.000 VTs. El plazo de implementación era hasta el 2018. Posteriormente, como las empresas recolectan, suministran, almacenan datos de varios titulares, se vio la necesidad de ampliar la obligación de contar con una política de protección de datos personales para las demás compañías que por el solo hecho ya de almacenar datos tuviesen la responsabilidad de contar con este sistema. Este programa de cumplimiento está vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. A diferencia de lo que vemos del SAGRILAFT y del PTE, la Superintendencia de Industria y Comercio también cuenta con con algunos reportes que debe presentar el oficial de cumplimiento de bases de datos o el oficial de cumplimiento de protección de datos personales, como también se conoce. Es importante contar con un oficial de cumplimiento porque para la Superintendencia de Industria y Comercio hay que presentar también algunos reportes. Hay un reporte que se genera de manera anual que va de un plazo del 1 de enero al 31 de marzo. Básicamente, en este reporte lo que vamos a hacer es una actualización de datos. ¿Quién es la persona responsable de realizar la transmisión de las bases de datos, información de las empresas, de las bases de datos y demás? Y hay un segundo reporte muy importante que debemos hacer de manera semestral, que es el reporte de peticiones, quejas y reclamos. Este reporte tenemos 15 días hábiles y se presenta del primer semestre del año, es decir, lo que fueron las peticiones, quejas y reclamos que hayan recibido en las compañías del 1 de enero al 30 de junio del 2023, tenían los siguientes 15 días hábiles del mes de agosto de este año para presentar ese reporte. Ya las peticiones, quejas y reclamos que se hayan recibido del segundo semestre, tenemos los primeros 15 días hábiles del mes de febrero de 2024 para presentar ese reporte ante la SIC. ¿Qué es importante mencionar acá? Que cuando nosotros realizamos este tipo de reportes, no reportamos puntualmente cuál fue la petición, queja o reclamo. Lo que reportamos son las cantidades. Esto también pasa con los reportes de bases de datos nuevas. Cuando nosotros vamos a reportar ante la Superintendencia de Industria y Comercio que tenemos una base de datos nueva, no vamos a reportar la información de cada uno de los titulares. Lo que reportamos son las cantidades de registros. Bien. Y vamos a hablar también de lo que es el SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial para las CESALes, también conocidas como entidades sin ánimo de lucro, que tienen una nueva regulación que recién nos dio a conocer la Superintendencia de Sociedades mediante la circular 10004 del 4 de octubre de este año.